¿Qué tal, amigos? Pues me da mucho gusto que me permitan entrar hasta sus hogares y a todos nuestros compañeros que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Pues en esta ocasión nos encontramos en el Centro Cultural de Nepantla, en la casa de Sor Juana Inés de la Cruz, en este bonito espacio donde albergan algunos artículos y algunos enseres que la monja utilizaba para realizar algunas de sus actividades dentro de la cocina. Y también para festejar el aniversario luctuoso de la 10ª Musa, hemos preparado un trabajo que hace referencia no solo a las letras, sino a otros contextos en los que ella pudo intervenir y realizar. Y el oficio que nosotros tenemos como cocineros o como gastrónomos, pues es precisamente eso, poder llevar también hasta sus hogares o a las personas que están interesadas de este trabajo, pues poder compartir parte de algunas investigaciones, partes de algunos trabajos que he realizado durante este tiempo. Bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con esta pequeña charla. Y para poder entender todo lo que aquí tenemos y lo que se observa en este espacio, yo creo que es importante también conocer cómo es que surge y cómo es que se dan todos este tipo de conocimientos y quiénes son las que en dado momento son las que llevan este conocimiento y lo comparten a las demás personas que se encuentran dentro de estos conventos. Bueno, el tema que yo elegí para hablarles de este bonito trabajo, si se puede llamar de esta manera, es de conventos, monjas y significados. Y vamos a descontextualizar algo de su comida de la cocina conventual. Pues bueno, pues para comenzar, yo creo que es importante saber qué onda con los conventos o qué pasa en los conventos o cómo es que los conventos son edificaciones en donde se resguardan muchos saberes. Estos saberes son en dado momento donde las mujeres que llegaron con los conquistadores o que posteriormente llegaron después de la conquista, muchas personas o muchas de estas señoritas, vamos a llamarle de esa manera, deberían de tener acceso a esta información. Entonces, ¿dónde la encontraban? Simplemente en los conventos. En otros países, hablar de conventos es igual que hablar de monasterios, igual de hablar de claustros, ¿no? De ahí del nombre de una de las escuelas muy reconocidas de la Ciudad de México y que hace el nombre al claustro de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, entonces en estos conventos se resguardan muchos saberes y para que la gente pudiera acceder era de una sola manera, estando dentro como una monja, participando de las actividades religiosas o en su defecto, mejor dicho, era la única manera para poder realizar estos conocimientos o buscar estos conocimientos. Ahora, a mí me llama mucho la atención cómo es que se edifican estos conventos y para la cual fueron creados, ¿no? Entonces, hay algunos autores, incluso españoles, que hablan de por qué se construyen de esa manera, ¿no? Incluso aquí en el estado de Morelos podemos encontrar una edificación que se encuentra en Tlayacapan y ahí podamos darnos cuenta también de cómo era esta iglesia del siglo XVI y cómo es que se construyó y cuáles son esos puntos tan importantes, o mejor dicho, esas maneras de interpretar sus espacios para poder llegar a lo que ahorita estamos comentando. Bueno, la mayoría de los conventos son edificaciones muy grandes, muy altas. Entonces, a manera de una como hipótesis, si le podemos decir de esta manera, es que los conventos, al estar demasiado altos, se consideraba que el estar demasiado altos o construirlos demasiado altos era una manera de estar cerca de Dios, ¿no? O estar más en contacto con Dios.
Entonces es como lograr un diálogo con lo divino. Entonces por eso es que muchas de estas edificaciones tienen estas características que son demasiado altos. Ahora, son fortalezas definitivamente, ¿no? Construidas muchas con los vestigios que destruyeron los españoles de los templos o de los teocalis, como se conocen, y con estas mismas piedras pudieron levantar estos grandes edificaciones. Ahora, algo curioso que en algún momento veía, y que en algún momento también un investigador, Mario Serrano Velar, también aquí paisano de la 10ª Musa, de aquí de Tepezlispa, comentaba sobre el convento que se encuentra en Tlaicapa, ¿no? Y veía cómo es que funcionaba su arquitectura. Entonces, dentro de los conventos existían diferentes espacios donde se iban a almacenar diferentes semillas, comidas, algunos productos que merecían mucho la atención. Entonces, aquí podemos ver que en estos conventos se construían espacios que eran muy bien diseñados, con la razón de que todo el aire que circulara en los diferentes pasillos pudiera llegar a esas zonas. Entonces, de esa manera podían mantener frío estos espacios. Hay también algunos conventos en donde se les conocen unos pequeños cuencas que se abrían a ras de suelo, y que ahí se metía la comida para mantenerla y alargar su tiempo de vida. Eso se les llaman silos, y que ahora podemos encontrar exactamente aquí en Epantla. Hay una construcción que se encuentra aquí casi a la salida, y son una especie de conos. Esos conos se les conocen como silos. Entonces, ¿cuál es su función? De que sean en forma de pico, es porque de esa manera captan todo el aire caliente y lo sacan, ¿no? Entonces esa era una manera fácil de poder mantener las semillas y algunos productos en buen estado, ¿sí? Bueno, y esa parte divina, ¿no?, que tienen los atrios, porque es una manera de estar comunicado con Dios, una manera de tener una cercanía interactuando más con lo que es la divinidad, ¿no? Entonces podemos encontrar algunos conventos en esta zona, porque se conoce también como la zona de la ruta de los conventos. Entonces ahí podemos encontrar muchas cosas importantes que podemos rescatar. Bueno, en las excavaciones que se realizaron en el antiguo convento de San Jerónimo, que anteriormente se llamaba convento de San Lorenzo. ¿Por qué se llama convento de San Jerónimo? Porque es de la orden de los Jerónimos, entonces de ahí viene el nombre, pero posteriormente cambia el nombre, que se le conoce ahorita como, y en donde se encuentra una escuela que hace nombre precisamente al claustro de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, entonces este convento se conocía como San Lorenzo, y en esas excavaciones pudieron darse cuenta de cómo eran las habitaciones, ¿no?, y cómo eran las celdas que se conocen, y cómo es que estas celdas tenían las necesidades básicas para poder incluso hasta vivir una familia, ¿no? Incluso se dice que ahí convivían tanto criollas como negras, como mestizas, y que eran las que se encargaban de dar la atención a estas monjas que estaban todo el día en sus labores dentro de la iglesia, ¿no? Entonces ahí podemos decir que esos son como la información que se tiene de estos espacios en donde se albergaban las monjas y que se conocían como celdas. Ahora, contaban con lo que es un cuarto, un dormitorio, con un baño, con una cocina, y aparte tenían un espacio en donde podían hacer labores de investigación, y como lo que hacía Sor Juana Inés, que todas las tardes se metía a su espacio a escribir y a poder descifrar y a poder interpretar cosas de su entorno, ¿sí? Entonces hay muchos vestigios que nos dan esa información y que creo es importante. Bueno, y que en realidad ¿quiénes son las monjas, ¿no? ¿O por qué podemos decir que las monjas fueron las creadoras de muchos platillos
y las que les dieron auge a estos platillos que hoy conocemos y a las preparaciones. Bueno, para entender cómo es que funcionaron todos estos ingredientes, es importante comenzar a ver desde la época medieval. Bueno, en la época medieval en España, podríamos decir que a la persona que se consideraba de muy alto poder era aquella persona que en cada una de sus preparaciones podría utilizar diferentes especies. Entonces, de esa manera se podía medir el poder que tenían estos señores. Ahora, cada una de las preparaciones que ellos realizaban tenían un aderezo muy importante para cada una de esas preparaciones. Entonces, estos aderezos estaban confeccionados con una infinidad de especias. Hablamos más de 30. Entonces, de esa manera se utilizaba. Cuando llega la conquista junto con Hernán Cortés y posteriormente empiezan a llegar gente española que viene a poblar el encontronazo, o aquí en México, Tenochtitlan, vienen a crear ya esas familias, traen consigo esos saberes. Entonces, dentro de estas embarcaciones vienen lo que son las monjas, ¿no? Las que se les da posteriormente esta tarea de poder comenzar estos conventos. Ahora, estas monjas traen esos saberes. De ahí esta mera suposición también. Y bueno, no quiero caer con esto que sea una suposición, porque hay un investigador, un escritor español, que para conmemorar los 500 años del encontronazo de estos dos mundos, se realizó en Puebla, se realizó se puede decir que una reunión de todos estos escritores e investigadores, un simposio para conmemorar estos 500 años del encontronazo de estos dos mundos. Entonces, él decía que gracias a los productos que se llevaron de México al viejo mundo, muchas de las comidas que nosotros conocemos como la española, la francesa, la italiana, y la española, pudieron formar lo que hasta hoy conocemos como su comida muy reconocida, gracias a nuestros productos que llevaron de México, del Nuevo Mundo al Viejo Mundo. Es que de esa manera pudieron ellos conformar esta comida. Y bueno, y de ahí la idea de que el mole, porque el mole fue creado en un convento de Santa Rosa en Puebla, y precisamente ahí es donde se menciona que fue la creación del mole. Muchos historiadores, muchos investigadores, muchos aficionados a la cocina, como Edmundo Escamilla, que en paz descanse, y el cocinero tradicional Yuri de Gortari, mencionaban que cuando a las monjas les daban para que pudieran moler en un metate, a veces los personajes que eran invitados decían que qué bien mole, ¿no? Y eso hace referencia ahora en estos días a la acción de moler los chiles y las diferentes semillas y especies, y que eso da como sentido, y eso da el nombre al mole, porque hace referencia al moler. Ajá. Y bueno, y esto también, desde mi punto de vista, es que estas especies que se utilizan también para preparar el mole, es exactamente las mismas que se utilizaban para preparar estos aderezos. Entonces, yo creo que el mole viene siendo un aderezo de esos conocimientos que traían las monjas para poder realizar. Ahora, la comida que se realizaba, pues tenía una cierta, una manera muy diferente de proponerla. Ajá. En el convento se da todo este mestizaje, ¿no? Se da este mestizaje. A veces hasta es muy apresurado. Yo pudiera decir que es muy apresurado decir mestizaje también, porque desde mi punto de vista,
yo creo que estas especies se tuvieron que adaptar a la cocina mexicana para que de esta manera pudiera haberse realizado el mestizaje. Pero nuestra comida mexicana siempre fue muy celosa, de alguna manera fue muy celosa, y hasta la fecha aún podemos encontrar mucha comida que hace referencia a los procedimientos tan naturales que podemos encontrar en las cocinas, sobre todo en las comunidades de usos y costumbres o comunidades indígenas. Ahí podemos ver exactamente cuáles eran los procesos que seguían los antiguos mexicanos, y posteriormente cómo se da esto, permitiendo que estas especies, estos ingredientes pudieran estar dentro de la preparación de la comida. Por eso digo, a veces el mestizaje, nuestra comida permitió que estos ingredientes estuvieran dentro de nuestra comida, creando así este mestizaje. Bueno, entonces, habían muchas preparaciones. No vamos a hablar de aquellas preparaciones porque en realidad lo que nos compete es mejor entender cómo es que se daban estos procesos, pero bueno, hay infinidad de comidas que se realizaron en los conventos y que solamente esas comidas se ofrecían a diferentes personajes de muy alta alcurnia, como nobles, como reyes y gente que era importante, ¿no? Entonces, aquí empieza a ver esa combinación de los diferentes ingredientes y cómo funcionan. Ahora, podemos ver lo que les mencionaba, estas preparaciones culinarias las podemos observar en cómo se utiliza hasta ahora, hasta nuestros días, cómo es que estos ingredientes pudieron ser parte de la vida cotidiana de las diferentes cocinas, como la albahaca, el cardamomo, la canela, el cilantro, la ruda, el jengibre, ¿sí? La nuez moscada, el orégano, todos aquellos ingredientes que bien ahora podemos utilizarlos dentro de las cocinas mexicanas, ¿sí? Pero si nos referimos a ese espacio donde se creaba esta alquimia, entonces podemos encontrar un sinfín de significados que bien nos podríamos pasar todo este tiempo charlando y encontrando todos aquellos puntos tan importantes por la cual la comida tiene ese sentido más simbólico que fisiológico. Entonces, cuando nos referimos a la comida, hacemos una referencia a lo que es la cocina conventual, y como sabemos, la cocina conventual es la que se inicia dentro de los conventos, ¿no? Bueno, pero hay algo también muy importante de cómo influye el barroco dentro de estas preparaciones culinarias. Muchos chefs se han dado a la tarea de entender estos procedimientos, ¿no? Entender estos procedimientos que se llevan a cabo y cómo es que el barroco influye directamente en la comida. Ahora, vamos a hablar de una preparación que tiene que ver con, mejor dicho, es muy conocida y que es muy representativa de esta zona, que podemos decir que se llama el chile en nogada, ¿no? Los chiles en nogadas muy comúnmente conocemos. Bueno, aquí vamos a hacer vamos a detenernos en esta preparación y vamos a decir que esta preparación, donde hay carne de res, hay carne de puerco, hay algunos frutas, que estas frutas, cuando llegan los primeros franciscanos, que posteriormente llegan los dominicos, y al último los jerónimos, bueno, se me fue el nombre, pero ahorita que lo recuerdo, lo volvemos a mencionar. Bueno, cuando llegan, traen consigo muchas de estas plantas que son árboles frutales. Entonces, estos árboles frutales son plantados dentro de los conventos, y ahí se puede decir que empiezan a experimentar con estas frutas y estos diferentes árboles que trajeron de España, ¿no? Como peras, manzanas, duraznos. Entonces estos se siembran en los espacios de los conventos.
Ahí es donde las monjas intervienen para poder hacer uso de estos productos y poder llevarlos a la cocina y poder crear algo diferente. Entonces, el chile en nogada podemos decir que alberga todo ese contexto de lo que es el convento, porque tiene dentro de su preparación, tiene almendras, pasas, canela, manzanas, peras, bueno, diferentes tipos de pera. Incluso en ese entonces la utilización del acitrón, que el acitrón se obtiene de una biznaga. Vamos a hacer, bueno, antes de que proceda, para que también demos esta información, y que es muy importante, se obtiene de una biznaga, que esta biznaga para llegar a ser adulta debe de pasar de más de 8 a 10 años, ¿no? Entonces, cuando se corta esta biznaga, es obvio que se va deforestando estos lugares en donde se encuentran estas cactáceas, y que precisamente por eso ahora el acitrón no se puede comercializar tan fácilmente. Entonces lo que hacen ahora es sustituir el acitrón por lo que es el ate, ya sea ate de membrillo o ate de manzana, pero que al final de cuentas le da esa consistencia dulce. Bueno, y regresando nuevamente al chile en nogada, es que dentro de su preparación pues contienen todos estos ingredientes, y estos ingredientes hacen referencia a aquel personaje que en su momento tuvo que comer esta salsa o estos aderezos especiados, y que de alguna manera hacían referencia a su poder. Entonces, este chile en nogada también hace referencia a ese momento, que son creados para gentes poderosas, para gentes que eran de muy alta alcurnia, y que en algún momento tenían cierto poder sobre las monjas. Ahora, vuelvo a lo mismo, pero ¿qué carajos tiene que ver el arte barroco y en la manera de preparar un alimento? Entonces, desde mi mera suposición, podemos decir que cuando nosotros vemos un retablo del barroco, y vamos a hacer vamos a irnos hasta la Ciudad de México, en la catedral, en la parte del fondo, podemos ver ese barroco tan bien logrado y tan bien pronunciado, que hace referencia precisamente a la manera en que cómo se van mezclando estas semillas o estas especies para crear algo tan sublime, ¿no? Tan delicado, ajá, porque se encuentra traspolado ese conocimiento a lo que es el chile en nogada. Y también lo podemos ver en el mole, ¿no? Esa manera de lograr los retablos están trasladados al mole, ¿no? ¿De qué manera? En la manera de la preparación, porque tiene más de 40 especies, ese mole, el que se logró en Puebla, en el convento de Santa Rosa, y precisamente hace comparación a esos retablos. Por eso yo, desde mi punto de vista, creo que todo lo que en ese momento nos rodeaba era sinónimo de poder extraer esos significados que se encontraban en nuestro entorno para poder pasarlos a la comida. Eso era lo que se encargaban estas monjas para poder lograr esto. Ahora, es un contexto muy, muy amplio de significados, pero que en su momento pudieran haber funcionado de esta manera. Ahora, podemos decir que gracias a lo que fue la cocina de convento, podemos decir que dio pauta a lo que hoy conocemos de muchas preparaciones. En algún momento estaba yo leyendo una receta que decía de manchamanteles. Entonces, ese manchamanteles tiene que pasar por un cierto proceso, pero ese cierto proceso que lleva, precisamente integra muchos válgase la redundancia, integra muchos ingredientes de lo que son manzanas, especies, pero algo muy característico, y por eso les digo, aquí se trata también de analizar, no precisamente de que se lleven esta información y que se pueda pasar de esa manera, sino que ustedes también puedan sacar una idea. Es que cuando pasa, para lograr este manchamantel, tiene que pasar por un caldo de gallina, un caldo de pollo, o un caldo de cierta ave, ¿no? Pero este caldo se tiene que aromatizar con algunas calabacitas, con algunas hierbabuenas, ¿sí? Con algunas otras, con algunos otros productos. Entonces,
para llegar al manchamanteles tiene que tener cierto, los chiles se tienen que macerar durante días para poder llegar a este producto final. Entonces, había gente, o mejor dicho, había familias que para poder comerse este caldito ya no, mejor dicho, ya no iba a ser necesario tener que ponerle los ingredientes que hacía que esto fuera el manchamanteles. Entonces simplemente se quedaba en el caldo. Y ahí esa suposición de que nosotros ya no quisimos realizar todo este proceso y nos quedamos simplemente con, a lo mejor, con un caldo de gallina. Y por lo regular en este camino, que es el camino que conduce a la Ciudad de México, que conecta con el estado de Morelos, podemos encontrar algunos establecimientos que venden estos productos, que es como el caldo de gallina. Entonces, ahí es donde se empieza a ver este tipo de mestizaje, pero sí, de alguna manera se debe de estar analizando para poder encontrar esa conectividad que existe. Ahora, aquí podemos ver unos buñuelitos que son hechos con buñuelos que preparaba la 10ª musa, Sor Juana, y que son elaborados, y que precisamente en este recinto se están llevando a cabo algunas talleres en donde se elaboran algunas recetas de lo que se considera que Sor Juana Inés de la Cruz realizó y que pudo escribir, y que tenemos de referencia de sus libros de receta. Bueno, pues a mí me da mucho gusto haber estado con ustedes. Creo que a lo mejor la información que se está compartiendo puede ser que de aquí pueda haber un detonante para que otras personas interesadas en el tema pudieran realizar otros tipos de trabajo y así poder aportar más conocimiento, ¿sí? Lo que aquí realizamos es meramente también especulaciones y de una manera, una investigación que se puede decir también que es muy independiente, pero que no deja de tener el significado y el porqué de realizarlo de esta manera. Ahora, algo que seguimos realizando, y ya para terminar, es de que cómo es que también esas técnicas de cocción que se utilizaron, cómo nosotros las seguimos realizando y cómo también es que seguimos aportándole esos conocimientos y esas técnicas que tenía el barroco. Un ejemplo es que cuando hay unos señores barbacoleros que preparan hoyos muy hondos, se le conoce como la técnica del pip, porque van entre la tierra, pero al final de estos, cuando sellan y le ponen la tapa a lo que es el horno, sellan con barro, pero aún así muchos de estos barbacoleros utilizan brasas encima de esa tapa, y eso hace mención a que el calor debe de ser constante. Ahora, a eso hace referencia a una técnica que Sor Juana Inés de la Cruz realizaba y que se llamaba a dos fuegos, y esa pudiera ser una pequeña comparación, se puede decir, de cómo es que se lograban estas diferentes técnicas. Pues bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Yo creo que nos las podrán mandar en el transcurso de esta programación, y pues solamente agradecer al espacio que nos brinda aquí el Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz, y pues los esperamos en su casa. Les agradezco mucho, que pasen bonita, ya no sé, tarde o qué sea. Lo van a editar, ¿verdad? Sí, 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 no se preocupe.